bienvenidos. Este es un nuevo programa de Lápiz y Papel. Vamos a estar en unos especiales que son tratados de caricatura. Cuando hablamos de caricatura puntualmente, no solamente hablamos de esas caricaturas que uno ve en la televisión o la contratapa del diario, sino que también hablamos de la deformación de rostros sin perder el parecido. Lo que conviene siempre es tener referentes fuertes para empezar a trabajar, dado que vamos a hacer unas clases iniciales en las cuales vamos a ir viendo cómo puede ir evolucionando una caricatura. Lo que vamos a tratar en el día de hoy va a ser cuántos estilos o cuántas maneras de deformar se puede hacer un trabajo. La manera que vamos a trabajar en el día de hoy va a ser a partir de una fotografía, en este caso de varias fotografías. Siempre conviene tener más de un solo referente en caso de que haya un detalle que la fotografía que tengamos como referente no nos deje ver, entonces ahí utilizaríamos otra imagen que nos permita ayudarnos. Vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Nuestro principal objetivo es que el personaje nunca pierda el parecido. Entonces vamos a luchar para que el primer trabajo aparezca el personaje más que nada, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que vamos a empezar a trabajar con una cara famosa para que sea fácil y reconocible para todos. Recomiendo comenzar con artistas o personajes relativamente fáciles, no personas demasiado lindas, porque nos va a costar un poco más ver los rasgos principales. En este caso tenemos la cara de Woody Allen, ¿sí? Tomamos 3 imágenes, de las cuales con estas 3 imágenes lo que vamos a hacer es justamente tratar de obtener la mayor cantidad de rasgos posibles para que el trabajo se vea, ¿sí? Y lo reconozcan terceros que vean este dibujo. Y vamos a empezar a desglosar aquellos detalles que más se notan. En el caso de los anteojos son una particularidad que siempre tienen, al igual de que su cabeza en la parte de arriba es más ancha, ¿sí? Y la mandíbula es más pequeña y angosta. También tiene los ojos chiquitos, caídos y una nariz bastante prominente. Entonces lo primero que vamos a luchar, ¿sí? Va a ser tratar de que nuestro personaje se parezca, ¿sí? Una vez que se parece podemos empezar a ver, ¿sí? Qué estilo de caricatura nos gusta. Si nos puede gustar algún estilo más moderado, si nos puede gustar un estilo de caricatura un poco con una deformación más grande, más marcada. ¿Está bien? Cuando hablamos de deformación no quiere decir que nos estemos burlando del personaje, sencillamente estamos tratando de hacer los rasgos que son más fuertes en su persona, ¿sí? Estamos haciendo rasgos que nos permitan justamente destacar aquello que sobresale más en este personaje y que todos los reconozcan. Cuando hablamos además de que los rasgos que más se sobresalen, no nos referimos solamente a que si nuestro personaje es narigón lo vamos a hacer muy narigón, sino que también influyen en caso de que si tiene los ojos pequeños, por ejemplo, vamos a hacerlo mucho más pequeños. De esa manera también estamos exagerando, ¿sí? Rasgo de nuestro personaje. Estamos entonces ahora luchando, ¿sí? Para tratar de obtener el mayor parecido posible. Es por eso que vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, ¿sí? Ya sea la luz, la sombra, todo lo que nos pueda ayudar a generar volumen. Vamos a tratar entonces de esa manera obtener el resultado más próximo, ¿sí? Fíjese cómo ya está apareciendo el personaje. Estamos tratando entonces de lograr el mayor parecido. En este caso vamos con las líneas más importantes. Como les decía, entonces conviene, ¿sí? Agarrar personajes que no nos cuesten demasiado, ¿sí? Que sean fáciles de reconocer, porque las personas que lo vean tienen que reconocerlo. Ese es el principal objetivo cuando estamos tratando de hacer caricaturas, ¿sí?
Acá tenemos entonces el primer modelo, el primer dibujo que pudimos obtener del personaje. Entonces lo que estamos tratando de hacer es buscar el mayor parecido. Vamos a destacar aquellos rasgos más fuertes, ¿sí? O aquellos que denotan o que sobresalen a simple vista. En el caso de esta foto en particular tenemos al personaje, ¿sí? Con los anteojos, una marca registrada dentro de lo que es su personalidad. Son prácticamente como los bigotes de Chaplin, es decir, es algo que no se puede omitir. Aunque tengamos una foto del mismo actor sin anteojos, no nos conviene, justamente porque está tan fuerte la imagen de ese personaje con los anteojos que nos va a resultar difícil reconocerlo. Como habíamos mencionado entonces en ese momento, podemos exagerar un poco más la cabeza, la nariz, ¿sí? Y los ojos. Entonces de esta manera podemos obtener el mayor parecido posible. No obstante, nos podemos apoyar, ¿sí? En cosas como es la iluminación, ¿sí? Una buena fotografía con gran contraste nos puede ayudar justamente para marcar ciertos paquetes de sombras que nos permitan entonces contrastar aún más la imagen. Las sombras proyectadas ayudan también a separar los volúmenes como es la nariz de la cara, ¿sí? De esta manera podemos hacer que nuestro personaje, ¿sí? Tome mayor fuerza y mayor volumen. Al momento de trabajar uno empieza a pensar qué estilo de caricatura me puede gustar. Podemos tener caricaturas que son como estas, con una deformación moderada, en donde estamos tratando de hacer que nuestro personaje se reconozca de una manera más fácil, tratando de que con una deformación sencilla, ¿sí? Que no exagere demasiado su parecido, puede esto ayudar a que lo reconozcan más rápidamente. No obstante, el verdadero desafío del caricaturista es donde acá comienza, sino que no solamente obtener un parecido, sino que deformarlo aún más. El siguiente paso, lo que podemos tratar de hacer es entonces empezar a analizar la fotografía para ver cuánto más podemos deformar. Es acá donde empieza la búsqueda de estilo. Vamos a comenzar a ver cuánto más podemos deformar una nariz hasta llegar al punto en que se rompa tanto el esquema o la estructura que no nos permita reconocerlo. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a mirar a dónde parar. La sintaxis es lo que vamos a estar tratando siempre de anhelar a la forma de trabajo. Entonces, lo que hacemos es una segunda revisión de nuestra primera caricatura. Vamos a agarrar, vamos a ver qué más podemos exagerar. Podemos exagerar aún más la nariz, podemos achicar aún más el mentón, podríamos agrandar aún más la cabeza, ¿sí? Incluso los ojos se podrían achicar un poquito más. De esta manera entonces es que vamos a comenzar, ¿sí? A plantar nuevamente nuestro trabajo. Vamos a empezar a hacer mediante asociación. Podemos pensar que la nariz puede tener una forma casi de una pera, ¿sí? De esta manera podemos llegar a romper un poco más la estructura de la nariz. Podemos tener esa nariz, podemos hacer unos ojos mucho más pequeños, ¿sí? Tratando siempre de mantener esa mirada triste que tiene este personaje en particular, ¿sí? Vamos a hacer el otro ojo también más chiquito. De esta manera obtenemos mayor exageración en lo que es el plantado del personaje. Vamos a tratar entonces siempre de ir buscando que nuestro personaje esté cada vez más deformado. Podemos exagerar aún más la cabeza, ¿sí? Vamos a hacerle una frente mucho más grande. Podría ser, si lo queremos asociar al resto de la estructura de la cabeza, como si fuera una pera pero invertida, es decir, con la parte de arriba donde se encuentra el cabo estaría mucho más pequeña, que sería la parte del mentón, y la parte de arriba sería mucho más grande. De esta manera vamos a obtener una figura geométrica que se asocie directamente a nuestro personaje. Hacemos un primer plantado, entonces, como les decía, hay que plantar los anteojos. Los anteojos son muy particulares en este personaje. Si ustedes recuerdan las imágenes que siempre tiene Woody Allen, siempre tiene anteojos con marcos negros, nunca los cambia, ¿sí? Son marcos sencillos, bastante viejos o pasados de moda, ¿sí? Eso es lo que le hace a imagen un poco entre perdedor, snob, etc. Pero que es casi una marca registrada en este personaje, entonces no lo podemos omitir, ¿sí? De esta manera entonces vamos obteniendo cómo podemos ir rompiendo
un poco más esta estructura. El momento de parar lo vamos a tener inmediatamente en que no reconozcamos al personaje. Cuando el personaje ya no lo vemos, que vemos la figura y no sabemos verdaderamente si es Woody Allen o un cuñado, entonces estamos cometiendo el error, exageramos demasiado, nos fuimos mucho de la luz, del trabajo. Entonces, de esta manera, ¿sí?, podemos tener como parámetro siempre el parecido del personaje. Conviene entonces siempre mostrar el personaje, ¿sí? Y el mejor test es que lo reconozcan sin que lo hayan, sin necesidad que uno le diga o le escriba el nombre, ¿sí? Entonces de esta manera vamos a obtener a nuestro personaje mucho más exagerado. Vamos a romper un poco más las orejas, ¿sí?, más caídas, más grandes, ¿sí? Achicarle el cuello también ayuda, no solamente la sensación de que es más pequeño. Vamos a pintar las cejas, entonces, que es lo que nos queda. Y los anteojos. Muchas veces el impacto visual termina marcándose justamente por oscurecer aquellas zonas, tal sea como los marcos de los anteojos o el pelo, inclusive en caso de que sea una persona morocha, que es lo que nos ayuda justamente a terminar de enmarcar. Si una persona tiene muchas cejas, por ejemplo, si uno las pinta de negro, obtiene mayor parecido. Comenzamos obteniendo el parecido, fue lo primero que quisimos buscar, el parecido del personaje. No nos importaba realmente si no obteníamos la mejor caricatura, sino obteniendo el parecido. A partir del parecido uno puede hacer un segundo, tercero, cuarto, los trabajos que sean necesarios para obtener una mayor deformación. Es decir, que de ahí pasamos a este paso en donde agrandamos la nariz, agrandamos la frente, achicamos la pera, ¿sí?, y le achicamos también los ojos. De esta manera la caricatura se torna mucho más humorística. Lo más difícil de obtener entonces al momento de hacer una caricatura es el parecido primero. Una vez que tenemos el parecido, la deformación sin que este parecido se pierda. Finalmente, el desafío de un dibujante, cuando ya tiene un poco de oficio, es tratar de obtener una sintaxis de la caricatura. La sintaxis es lo más difícil de obtener, aunque por ahí no sea lo más atractivo en otras personas. Uno cuando lo ve, quizás un trabajo con más volumen es un poco más atractivo que este, que es más tirando a gracioso, pero obtener la sintaxis por ahí no es tan valorada y sin embargo es lo más difícil. Es decir, que con la menor cantidad de trazos tu personaje se reconozca, que todos vean a Woody Allen en este caso, ¿sí?, y yo haga la menor cantidad de trazos posible. En este momento lo que voy a hacer es tratar de apelar a la sintaxis, o sea, buscar que mi personaje se parezca con pocas figuras geométricas, ¿sí?, con algunas líneas nada más. Entonces voy a tratar de plantear una buena nariz, ¿sí? La marca registrada en este personaje va a ser justamente los anteojos, es lo que me va a ayudar a que todos lo reconozcan. De esta manera voy a tratar de hacerlo muy sencillo. Cuando uno logra hacer personajes que se reconozcan y con la menor cantidad de trabajo posible, no trabajo porque uno no quiere trabajar, sino porque justamente apelar a la sintaxis, que es algo tan difícil, y que sea expresivo, que marque lo que nosotros querramos decir, y aún más que encima nos reconozcan nuestros personajes, esto justamente es cuando empezamos a ver los verdaderos resultados, ¿sí? Y es cuando la caricatura se empieza a poner un poco más interesante. Entonces tratar de hacerlo con la menor cantidad de trazos posible. Fundamental el color de los anteojos en un personaje que nunca cambió, este armazón. De esta manera entonces obtenemos a nuestro personaje con muy pocos trazos. Y
y ahí lo tenemos. Tenemos un personaje ultra sintético, ¿sí? Prácticamente de diseño, con muy pocos rasgos. Acabamos de dibujar a Woody Allen. Bueno, es todo por hoy, es la manera en que podemos comenzar entonces, obtener primero un parecido, tratar de buscar la mayor deformación posible sin que este parecido se pierda, finalmente buscar un parecido a partir de una sintaxis, o sea, con la menor cantidad de líneas tratar de obtener un resultado. Esto es básicamente cómo se puede empezar a buscar el estilo personal en la caricatura, cómo podemos empezar a desarrollar nuestro trabajo. Inicialmente vamos a luchar por el parecido y luego vamos a ir tratando de pulir hasta ver a qué niveles de deformación nos gusta el trabajo. Muchas gracias.